queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso de mi parte de todos ustedes. Esta vez quería dirigirme a ustedes para comunicarles que he revisado uno de mis videos que he subido anteriormente, correspondiendo a dos testigos de Jehová que me atacaban, y después de revisar ese video que a muchos les ha gustado, he encontrado pues algunos errorcitos que he cometido con respecto a las referencias que hago para dirigirse, para checar. Me he equivocado en algunas páginas, inclusive he cometido algunos errores con respecto a fechas que he querido corregir en este video para que los nuevos visitantes de este video no se confundan por mi culpa. He dicho 1914, por ejemplo, en vez de 1918 en algún caso, en un momento cuando me refería a la fecha de la inspección. Son lapsus propios de la edad, pues ya uno ya no es tan joven y a veces comete errores que son tontos, pero cuando uno revisa el video encuentra ciertos errores que tengo que corregir en el video anterior y me veo forzado a volverlo a subir y a empezar con el contador en cero, muy a mi pesar, porque ahí abajo de ese video hay muchos comentarios interesantes de mis foristas, pero que me veo en la necesidad de volverlo a subir y descargar el anterior porque no tiene datos precisos con respecto a las referencias. Por ejemplo, en la revista Atalaya, que hice mención del 2017, del mes de febrero, dije que hay que ir a la página 24 cuando en realidad es la página 26, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier persona que se va a revisar la Atalaya no va a hallar pues lo que yo estoy explicando en la página 24, porque está en la página 26. Entonces, cosas así tengo que corregir, errores que he podido captar cuando estaba escuchando el video, y me he dado cuenta que no es así, pues, ¿no? Yo les pido por favor que me disculpen y lo voy a volver a subir nuevamente porque es interesante ese video, como digo, que ha gustado a muchos. Adicionalmente le he agregado más cositas al video, por ejemplo, más fotografías, más afiches, qué sé yo, más documentación en el video visible para que pueda dar más sustento a lo que yo expongo y denuncio. Ese lo he puesto más completo. Si usted quiere volver a revisar el video, lo pueden hacer porque siempre es interesante verlo nuevamente y escucharlo, sobre todo los testigos de Jehová fanáticos que a veces me insultan porque no saben cómo rebatir mis denuncias cuando desenmascaro la Watchtower. Muchos testigos de Jehová entran para insultarme creyendo que con eso le van a frenar o con eso van a convencer a alguien, cuando en realidad lo que uno busca es que el testigo de Jehová pues dé su opinión con sustento para poder rebatir con base, con pruebas, o para dejarme a mí como un falso desenmascarador, un falso maestro, o que soy un mentiroso, al fin y al cabo, ¿no? Que pongan pues sus pruebas, sus argumentos sólidos al momento de contestar, y no solamente insultos ad hominem o a la persona, que no es un argumento el insulto, y tampoco es un argumento convincente para nadie. Entonces yo les pido disculpas. Voy a volver a subir este video que se titula Respondiendo a los testigos de Jehová, Ya Olivera y otro señor más que tiene un nombre raro que no lo voy a repetir ahora porque no me acuerdo, pero es así como se titulaba ese video, que a muchos gustó, y como digo, lo he vuelto a subir ya corregido y aumentado con otras cositas más, sobre todo en imágenes o documentación, mejor dicho, que sustenta lo que yo expongo durante mi charla. Les agradezco por su comprensión y ahí vuelvo a subir el video. Muchas gracias, queridos amigos.
Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Quería contestar a dos testigos de Jehová fanáticos que entran a insultarme. Estos dos testigos de Jehová fanáticos insultan porque están desesperados, obviamente, y ellos saben muy bien que su religión es una religión falsa, que enseña doctrinas mentirosas, engañosas, que se cambian con el tiempo con otras doctrinas diferentes. Ellos me insultan, sobre todo me dice, viejo, te vas a morir, ya te falta poco, y él me amenazó que iba a hackear mi cuenta. Parece que lo he hecho muy bien, porque adjudica a una supuesta cuenta mía maldiciones, que soy satánico. Yo le invito a este señor testigo de Jehová de nombre Ya Olivera que se ponga a pensar quiénes son los satánicos, quiénes son aquellos que enseñaron la piramidología plagada de demonismo en la sociedad Watchtower, que se ponga a analizar al señor Charles Taylor Russell, que enseñó durante toda su vida doctrinas falsas que corresponden a la adoración falsa. La Watchtower reconoció en el libro Proclamadores, en la página 201, reconoció que el pastor Russell durante 35 años de su vida como pastor y fundador de la sociedad Watchtower anduvo enseñando doctrinas falsas que no eran de la adoración verdadera. Y lo dice el libro Proclamadores, lo reconoce. Y esas doctrinas falsas tenían que ver con la piramidología y el sionismo también. El pastor Russell decía que la gran pirámide de Egipto, de Keops, que está en Egipto, la pirámide mayor, había sido puesto por Dios en el desierto como un testigo mudo de Dios en el desierto, como una Biblia en piedra, como un profeta en piedra después de la Biblia. Y que el interior de los corredores de la gran pirámide de Keops en el Cairo, en Egipto, corroboraban las profecías bíblicas, entre ellas que el año de 1914, que medía el corredor de un pasaje largo dentro de la gran pirámide que medía 1914 pies, era una medida que indicaba la fecha del fin del mundo para 1914. El pastor Russell estaba inmiscuido en el ocultismo, en la numerología ocultista y también en la astrología. En muchas páginas de la Atalaya de Sion habló de los planetas y la conjunción de Saturno, Neptuno y otros astros más que indicarían que 1914 estaba indicado en la Biblia como una fecha importante porque los planetas se iban a alinear para ese año. Adicionalmente, el pastor Russell publicó una serie de libros que se llamó Los estudios en las Escrituras. En el primer volumen, titulado El plan de las edades, el pastor Russell hizo un análisis, un estudio bastante detallado de la gran pirámide de Keops, y que esta pirámide corroboraba periodos de tiempos bíblicos. Con el tiempo la sociedad Watchtower tuvo que descartar esta enseñanza de Russell y por ende echar a la basura toda la colección de los libros de la colección de los estudios de las escrituras de Russell. Tuvo que echarlos a la basura la sociedad Watchtower porque estaba plagada de piramidología que según la Watchtower no era de la nación verdadera. Todos sabemos que todo lo que tiene que ver con la pirámide tiene que ver con el ocultismo, con los Illuminati. Los Illuminati, los masones, por ejemplo, tienen una gran inclinación con identificarse con la gran pirámide, con la punta entrecortada, con el ojo que todo lo ve de los iluminados, con una pirámide con la punta tallada, como si tuviera una pequeña pirámide montada encima, cortada, donde ubican un ojo ahí, que es el ojo de los iluminados, de los Illuminati. El pastor Russell se consideraba un iluminado, puesto que muchas de las personas le preguntaban a él cómo sabía tantas cosas cuando él predicaba, y él decía pues que él era pues tenía ese plus de la iluminación que no tenían las demás personas,
y todo lo que él había adquirido conocimiento era porque se lo había dado, pues, se supone que Dios, cuando en realidad sabemos que detrás de los Illuminati está Satanás el diablo. Russell usó mucho en su literatura, de los estudios de escrituras, imágenes egipcias, como el disco alado, que era el dios sol del dios Amón-Ra, y lo representaba con alas, con un disco que era el dios sol. Para los egipcios el sol era el ojo de Dios, y de ahí sale pues ese criterio del ojo que brilla y que está en la punta de la gran pirámide. Y los podemos ver en los billetes de $1. Aparece con la punta cortada, brillando, que es un símbolo totalmente masónico. Estados Unidos de Norteamérica fue fundado por los padres de la patria, eran todos masones. Y es por eso pues que vemos en el Capitolio y vemos en las monedas de billete de $1, siempre ahí metido la pirámide, siempre puesta ahí, con un ojo que todo lo ve, con un ojo que brilla, con destello, que es típico un símbolo masón. Los padres de la patria, George Washington, por ejemplo, era un masón. Y Russell pertenece a las familias más grandes de Estados Unidos, cuyo apellido, los Russell, eran masones. Entonces no me sorprendería pues que Russell era una dinastía de masones, por su apellido Russell. La Watchtower tuvo que alejarse del pastor Russell con el tiempo, cuando el señor Rutherford entra a la presidencia, tuvo que alejarse del pastor Russell y abandonar él mismo las enseñanzas que él apoyó de Russell, como era la piramidología y el sionismo. El señor Rutherford se dio cuenta pues que la piramidología no tenía nada que ver con la religión verdadera, puesto que la gran pirámide de Egipto, según decía Rutherford, había sido edificada, la gran pirámide, por faraones egipcios paganos que adoraban al sol como su dios, al dios Amón-Ra. Y entonces eso no tenía nada que ver con la religión verdadera, y menos que la gran pirámide fuera un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto. Entonces el señor Rutherford fue el primero en poco a poco abandonar las enseñanzas de Russell, hasta que finalmente la descartó todas. En 1929 tiró a la basura todos los libros de su antecesor, el fundador de la Watchtower, de su amado pastor, entre comillas, y tiró todos sus libros a la basura, porque decía él pues que la epidemiología no tenía nada que ver con la religión verdadera, no se podía seguir predicando y vendiendo los libros del pastor Russell, puesto que sus enseñanzas estaban influenciadas por enseñanzas masónicas, Illuminati, ocultistas, que nada tienen que ver con la verdad. Entonces, si hablamos de satanismo, señor Olivera, no se fije en mí, que usted me llama un satánico. El satánico lo tiene en su propia organización de la Watchtower. Usted tiene que estudiar más a fondo los orígenes de la Watchtower y lo que enseñó su fundador, el pastor Russell. Cuando él publicó la primera atalaya de Sion, el legado de la presencia de Cristo, él lo primero que hizo fue poner dos emblemas masónicos en la portada. La cruz dentro de una corona rodeada de laurel. Ese es un símbolo totalmente masónico que se ve en la parte superior izquierda. En la parte superior derecha se ve un escudo con espadas y lanzas, que es un emblema de los caballeros templarios, que era también otro grupo de ocultistas, los caballeros templarios. Y actualmente en Inglaterra pues hay muchos que practican la masonería y usan los emblemas masónicos de los caballeros templarios, como el rito masónico de York. Usan los emblemas que usa el pastor Russell en la atalaya, en la parte superior derecha, que es un emblema totalmente masónico, un emblema masónico que se llama de los caballeros templarios. No hay duda pues que la Watchtower estuvo fundada
su fundamento de la ciudad Watchtower con el pastor Russell fueron fundamentos de origen oscuro, cuyo fundador, el pastor Russell, estaba muy inmiscuido en la masonería. Él mismo declaró en 1913, cuando dio un discurso en un templo masónico, entró al templo masónico, y al dirigiéndose a los masones, él declaró que él era un masón de alto grado, un francmasón, y decía, espero que todos lo seamos también, decía ahí en público. Yo soy un masón libre y aceptado, o sea, un francmasón o masón libre y aceptado. Eso lo puede ver usted si es que revisa la historia. En el reporte de la convención de 1913 aparece resumido ahí, en ese reporte de la Watchtower, en esa convención de 1913, aparece el discurso que el pastor Russell dio en este templo masónico, dirigiéndose a los masones ahí presentes, diciendo que él era un masón libre y aceptado. Entonces, bien sabemos pues que la masonería está bien vinculada con los Illuminati, y los Illuminati con Satanás el diablo. Entonces, cuando quiere usted acusarme a mí que soy yo un satánico, mejor, antes de mirar al resto, mírese usted la organización que usted pertenece, cuyos orígenes, su fundamento. El pastor Russell, que creó esta organización como supuesta organización de Jehová, estaba totalmente plagada de imágenes, símbolos en su literatura masónicos, ocultistas, paganos, que nada tenían que ver con la religión verdadera. Y esto no lo digo yo, lo dice la Watchtower en el libro Proclamadores del Reino de Dios de 1993. En la página 201, si no me equivoco, ahí dice muy claramente que durante los 35 años de la vida del pastor Russell, él enseñó la piramidología, que nada tenía que ver con la adoración verdadera. Es decir, que Russell enseñó doctrinas de la adoración falsa. Y en ese aspecto, la misma sociedad Watchtower se condena a sí misma cuando se acusa a ella misma de haber tenido un presidente fundador de la Watchtower que practicaba o enseñaba doctrinas que eran de la adoración falsa. Eso basta y sobra para que usted se dé cuenta que su religión no pudo haber sido escogida por Dios, ni menos el pastor hacer por Dios, para que enseñe doctrinas de adoración falsa, ¿no es cierto? Dos dedos de frente. Por eso digo que no hay que ser tarugo, ni muy inteligente tampoco, para darse cuenta que esta religión es ultra falsa, puesto que sus orígenes fueron totalmente oscuros, plagados de masonería, ocultismo, numerología ocultista, mezclado con enseñanzas tomadas de la gran pirámide de Egipto, usando símbolos que usan los masones, como es el disco alado, que aparecen en todos los libros del pastor Russell, el disco alado. Y se ve también en la película de Harry Potter, cuando se ve el sol que sale alas y comienza a volar, y se ve el disco alado. Y este disco alado inclusive se pueden ver en los restos arqueológicos de Babilonia. Increíble. Y ese fue el origen de la Watchtower, un origen oscuro, digamos, combinado con enseñanzas satánicas, como la piramidología. Yo sé que usted está desesperado, señor Olivera, y me insulta, me llama viejo por acá, que te vas a morir. A mí no me preocupa que me hagan eso, porque muchos que me han insultado, te digo, Jehová, jóvenes como usted, que me insultaban que te vas a morir, ya se murieron. Y Jehová no los pudo proteger, porque no estaban en la religión verdadera, y por ende, Dios estaba lejos de ellos también. Y por cuestiones del destino se murieron. Me han contado que muchos, que yo me he tratado de averiguar qué pasó con fulano, sultano y perencejo, que tanto me insultaron, fallecieron, siendo mucho más jóvenes que yo, pueden ser mis hijos, y se murieron, porque nadie tiene la vida comprada. Yo por lo menos puedo decir que llegué a los 66 años de edad, y muchos ni siquiera han llegado a los 30, y otros ni siquiera a los 40, y no sabe si pasarán los 40 años. Yo todavía agradezco a Dios que me haya dado salud a la edad que tengo, sobre todo lucidez. La Watchtower siempre ha dicho que hay que ser sagaz y no ser estúpido, como un joven necio, un joven inexperto que cree toda palabra.
sino que hay que ser sagaz, inteligente, y no solamente escuchar y querer toda palabra que se recibe de otras personas, sino que hay que asegurarse de todas esas palabras o todas esas palabrerías que nos pueden dar un grupo de personas que se hacen llamar como cuerpo gobernante, y que no hay que ser ingenuo o inexperto para creer toda palabra, sino que hay que ser sagaz para saber analizar los pasos también que da ese portador, esa voz, cuáles son sus pasos, cuál es su trayectoria. Si una organización tiene un grupo de portavoces que se llama cuerpo gobernante que dan el elemento espiritual, y uno cree todo lo que ellos dicen y no se puede analizar sus pasos, es decir, su trayectoria, cuáles han sido sus pasos durante toda su vida, y uno no quiere ver que estos sujetos que se llaman el cuerpo gobernante han descartado todas sus doctrinas del pasado por otras diferentes, y lo que se enseña en el pasado ya no se cree, y aún siguen descartando doctrinas a partir de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y uno no se pone a analizar la gravedad que significa descartar doctrinas que se enseñaron como la verdad en el pasado, como alimento que Jesús dio a su debido tiempo a su esclavo, y a partir de 2012 lo que se enseñó por décadas se descarta. Entonces quiere decir dos cosas: o los alimentos que dio Jesucristo fueron alimentos falsos, que el esclavo de ahora se ha visto en necesidad de descartar y reemplazarlos por otros diferentes, cosa que es inaudito, inaceptable, puesto que una organización que se llama como la verdad no puede dar alimentos que con los años se conviertan en falsedad y requieren reemplazarse por otros alimentos diferentes. Pues eso es lo que ha hecho tu organización de la Watchtower, señor Olivera. A partir de 2012 comenzó a descartar todo lo que había enseñado como la verdad por más de 80 años. Por ejemplo, cuando se nos había insistido siempre que Jesús hizo su inspección en el año de 1918 y que había evidencia que esa fue la fecha correcta. Es decir, que tenían pruebas, había evidencia. Sin embargo, la Watchtower, después de haber enseñado eso por 80 años, en el 2012 dice, bueno, en realidad la impresión no fue en 1918, sino en 1914. Y lo cambiaron como si nada, sin ningún desparpajo, sin menor vergüenza, dejando al dador de la luz, que supuestamente fue Jesucristo, que le dio esa fecha en el pasado, que la impresión que Jesús hizo a su tiempo fue en 1914. Supone que fue un alimento que Jesús le dio a su esclavo como la verdad para ser enseñado a los domésticos a su debido tiempo. Resulta pues que no fue así, que fue descartado. Eso no es aceptado. No se puede aceptar esa enseñanza, porque nos habían dicho claramente o evidentemente que el año de 1918 fue la inspección, y que dijo muy claramente la ciudad de Watchtower que evidentemente esa fue la fecha, porque tenía evidencia, y una evidencia es una prueba indiscutible que no admite discusión, no admite prueba en contra. Sin embargo, pasaron los años y la Watchtower dijo que no fue pues en 1918, sino en 1914. Eso es para un ejemplo sencillo nada más, pero podría sacar otros ejemplos más graves. Por ejemplo, cuando la Watchtower había enseñado por décadas que Jesús hizo la segunda nominación de su esclavo fiel y discreto, confiándole todos sus bienes en la tierra en 1919. Y después, pasando 2 años, nos dice que no le confió nada. ¿Esta es la religión verdadera, señor Olivera? ¿Usted es tan bruto, tan bestia de no darse cuenta de eso? Y me insulta, mire, viejo acá, viejo por allá, que te vas a morir. Y usted no quiere ver que hay algo que apesta podrido en su religión, que hay algo que no camina. Claro, ante tantos cambios de doctrina, la Watchtower por fin, con la cola entre las piernas, tiene que reconocer: Dios nunca recibieron nada de Jesucristo a su debido tiempo como alimento espiritual a partir de 1919, cuando se nominó al esclavo fiel y discreto. Que eso fue una mentira, que no fueron alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, puesto que si hubiera sido así, los alimentos de Jesucristo son como Él. Jesús es la verdad, Juan 14:6. La verdad es algo que no cambia con el tiempo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, no la verdad a medias o opaca que necesita brillar después más con el tiempo. No, la verdad es algo que es contrario a la oscuridad, que es algo que es firme, que no se cambia, porque 2 más 2 es igual a 4. Nunca podría ser igual a 5, ni a 7, ni a 9, ni a 1. 2 más 2 es igual a 4. Y la verdad es siempre verdad, ayer, hoy, mañana y siempre. Pero
Curiosamente, estos alimentos de Jesucristo, que se dieron como alimentos a su debido tiempo como la verdad, con el paso de los años, la Watchtower, el mismo cuerpo gobernante apóstata se va contra esos alimentos que supuestamente eran de Jesucristo a su debido tiempo y los descarta y dicen, no, esto no fue así, sino es así. Y no le da más brillo a lo que Jesús les dio en el pasado, sino al contrario, apagan esas luces y las reemplazan por otras diferentes. Por ejemplo, cuando se enseñó por décadas que Gog de Magog era Satanás el diablo, se suponía que esa fue una interpretación que Jesucristo le dio por medio del Espíritu Santo al esclavo a su debido tiempo para que lo publicaran como la verdad de Jesús. No es posible que con el tiempo la vuestra diga, no, pues no era Satanás el diablo, Gog de Magog, sino es una liga de naciones que atacará por Dios. Eso es dejar a Jesucristo como un mentiroso, dejar a Jesús como un dador de alimentos falsos, dejar a Jesús que no está parado en la corriente del tiempo y no sabe nada de teología, no sabe nada de nada. Eso no es posible en un ser que es el Hijo de Dios, que es el poderoso, que es un ser poderoso. No puede adjudicarse a Jesús alimentos opacos, oscuros, que están para aclararse con el tiempo más adelante cuando Jesús se le ocurra. Eso no entra dentro del criterio o razonamiento. Cuando una organización se llama que es la verdad, cuando se dice que ella es la verdad, sus alimentos nunca podrán ser descartados ni cambiados ni reemplazados por otros alimentos diferentes, porque dejaría al dador de esa luz como un mentiroso, es decir, a Jesús como un mentiroso. Pero ¿quién es el único interesado en dejar a Jesús como un mentiroso? Satanás el diablo. Entonces, ¿dónde está Satanás el diablo? ¿Conmigo o está detrás del cuerpo gobernante que está descartando los alimentos de Jesucristo, dejando a Jesús como un mentiroso? Por eso digo que detrás del cuerpo gobernante está Satanás, que le está diciendo, rechaza los días de la Watchtower del pasado, recházalas, para que dejes a Jesús como mentiroso y reemplázalas por otras diferentes. ¿Dónde está Satanás, señor Olivera? ¿Dónde está Satanás? Está dentro del cuerpo gobernante, manejándolos, titiriteándolos para que descarten las doctrinas del pasado que sean como la verdad de Jesucristo, para que se rebelen ellos contra Jesucristo y sus alimentos espirituales y se conviertan ellos en los verdaderos apóstatas. Piense con la cabeza, no sea burro, no sea tarugo. Pero como la Watchtower no puede echarle la culpa a Jesucristo que los alimentó mal en el pasado y por eso descartan ahora sus doctrinas a partir del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, las Watchtower ha publicado en su anuario de 2016, anuario de 2016, todos los cambios de doctrina que ha realizado a partir del 2012 al 2016, que es una lista de cambios, de descartes de doctrina, de tiradas a la basura para ser reemplazadas por otras totalmente diferentes. Eso no es posible en una religión que se llama como la verdad. Jehová Dios es la verdad, Salmo 31:5, y su Hijo Jesús también es la verdad, Juan 14:6. Ambos son la verdad, no la verdad a medias, o tibia, oscura, opaca, que hay que brillar después más, y menos aún, que tengan que descartarse toda para ser reemplazada por otras doctrinas diferentes. Eso no es posible, porque Jehová es la verdad, Salmo 31:5, y Jesús es la verdad, Juan 14:6, porque es la misma naturaleza de su Padre, ambos son la verdad. Ahora, también recordemos lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, que Jehová es un Dios que no cambia. Entonces, ¿cómo es posible que la voz esté cambiando la doctrina que viene de Jehová Dios, que se lo entrega a su Hijo Jesucristo para que se lo entregue a su esclavo? Si Jehová es un Dios que no cambia, que es un Dios firme, cuando dice una cosa es así, no a medias, con verdades opacas. Eso no es posible. Piensa con la cabeza y no seas una bestia. No dejes que Satanás te engañe a ti, que te inmoles por un cuerpo gobernante charlatán, farsante, mentirosos, engañosos. Pero como la Watchtower no le puede echar la culpa a Jesucristo que los alimentó mal en el pasado, porque han descartado doctrinas a partir del 2012 al 2016, lo único que le ha quedado a la Watchtower en este año 2017 es reconocer con la cola entre las piernas, escúcheme señor Rivera, que lo que ellos publican no es de Jesucristo, que no son alimentos de Jesucristo a su debido tiempo y tampoco son el canal que Jesús usa para darles a ellos el alimento ya servido de Jesucristo a su debido tiempo. La Watchtower decía que el esclavo fue escogido por Jesús para ser su instrumento, para ser su canal, según la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, cuando se habló del esclavo Felicreto,
empieza el agua a estar diciendo que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo para que sea su instrumento o su canal, su puente, su canal de comunicación. Y que ese esclavo iba a estar encargado de publicar en la literatura de la Watchtower esos alimentos que eran preparados por Jesucristo, que eran alimentos de Jesucristo, que se lo daba a su canal. Y el canal solamente lo que hace es tomar el alimento de Jesucristo con la mano izquierda y con la mano derecha publicarla en la atalaya. Ellos no tienen ninguna responsabilidad por la calidad y veracidad del alimento espiritual, puesto que viene de Jesucristo directamente y ha servido para que se publique. Pero como ellos aseguraron que eran el canal y han comenzado a descartar doctrinas, entonces obviamente ellos están apostatando contra los alimentos que Jesús les dio a ellos como canal. Están descartándolos y son alimentos de Jesucristo. ¿Cómo es eso que ellos han tomado la atribución de descartar alimentos de Jesucristo a su debido tiempo? ¿Por qué han hecho eso? ¿Se han apostatado de Jesucristo? Cuando ellos son más que el canal y no tienen ninguna responsabilidad de la calidad del alimento espiritual, porque Jesús os da. Es Jesús que da el alimento espiritual. Ellos solamente son el canal y no tienen ninguna responsabilidad si el alimento está malogrado, está podrido o está equivocado, o necesita aclararse con otros entendimientos diferentes después, porque es Jesucristo que se los ha entregado como su canal. Pero como la apóstol sabe muy bien que todo eso es mentira, que ellos no son canal de nada, y ha resultado que los alimentos de Jesucristo necesitan cambiarse o descartarse, no le pueden echar la culpa al proveedor del alimento espiritual que es Jesús. No le puede decir, Jesús, tú nos diste a nosotros un alimento espiritual falso, y como nosotros hemos sido el canal tuyo, tu canal, lo hemos publicado tal como tú nos has dado como canal, somos más que un instrumento y lo hemos publicado. Si está mal el alimento espiritual, tú eres el mentiroso, tú eres el engañador. Tú te equivocaste, tú no sabes dónde estás parado en materia de doctrina, te equivocas, tú eres el responsable. No le pueden echar la culpa a Jesús, porque eso es un pecado contra el Espíritu Santo, un pecado gravísimo. Adjudicar a Jesús ser un mentiroso, se convertiría en un pecador impenitente que no tenía ningún perdón de Dios por eso. Entonces la Watchtower tiene que reconocer que si cambian las doctrinas que Jesús les dio a ellos como canal, es porque no son alimentos de Jesucristo. Al reconocer la sociedad Watchtower en febrero de 2017 en esa atalaya de 2007, en la página 26, que el esclavo no es infalible, o sea que se equivocan, y que tampoco recibe nada por revelación divina, y que tampoco está inspirado por Dios, y que solamente se trata de sus propios análisis y puntos de vista, sus propias ideas, de lo que ellos concluyen con sus estudios personales, y que por ese motivo, porque son sus propios puntos de vista del esclavo, podrían contener errores graves en materia de doctrina, y así lo reconoce la Watchtower finalmente con la cola entre las piernas, algo que jamás había dicho. Y reconoce eso porque no sabe cómo explicar al público, a los 8 millones de testigos de Jehová, de cómo es posible que la Watchtower tire por la basura todos los alimentos que se dieron por décadas como en la verdad, que se predicaron a las naciones como la verdad, y se engañó a mucha gente enseñando doctrinas que ahora han sido descartadas. Muchos testigos de Jehová del pasado enseñaron esas doctrinas como la verdad a las naciones, se inmolaron por esas doctrinas, fueron credulones y fueron totalmente fanáticos en aceptarlas como la verdad, y la predicaron a la gente y murieron estas personas, testigos de Jehová, antes de los cambios, que indica que estos estuvieron enseñando doctrinas falsas. Testigos de Jehová del pasado que han muerto antes del cambio, de los cambios. Estos que predicaron por años esas doctrinas que ahora ya no se creen, estuvieron engañando a las naciones, fueron cómplices de esta organización mentirosa que se inmolaron a ella y fueron cómplices predicando a las naciones doctrinas falsas, diciendo que la gran tribulación, por ejemplo, había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, diciendo que Jesús ya había vuelto por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria, y que se había visto la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria en 1914. Y se dieron esas mentiras. Y que este suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24-29 también se había ya cumplido en 1914. Y así enseñaban eso a las naciones. Entonces, ¿cómo puede ser salvas o salvos todos estos testigos de Jehová, tanto de la grande muchedumbre como los ungidos, que predicaron estas mentiras a las naciones? ¿Cómo pueden salvarse gente que murió antes de los cambios, que murieron antes de los cambios, que eran testigos de Jehová, tanto de la grande muchedumbre como ungidos, que enseñaron mentiras a las naciones? ¿Podrán salvarse realmente que no enseñaron la verdad, sino la mentira?
Y si nos remontamos a la época del pastor Russell, ¿cuántos estudiantes de la Biblia murieron y predicaron como por cortores por todo Estados Unidos, Canadá, como precursores, misioneros? Leído los libros del pastor Russell, que contenían piramidología, plagada de demonismo, de ocultismo, de numerología, de masonería, y que murieron antes de 1929, antes que se echaran los libros de Russell a la basura. Y murieron miles de estudiantes de la Biblia que predicaron doctrinas de Satanás, el diablo, a las naciones, enseñando la piramidología en los libros del pastor Russell y vendiéndola a las naciones como por cortores. Entonces, piensa con la cabeza. Piense usted, señor Olivera, es una religión falsa, pero usted no quiere ver y se está obcecado, aferrado a una religión falsa, y me insulta usted, te vas a morir viejo por acá, que viejo por allá. Pero con insultos ad hominem no se convencen a nadie, no se convence a nadie. Usted tiene que ser inteligente, cabeza fría y decir, ¿estoy en una religión verdadera? ¿Cómo puedo explicar todo lo que el señor Chis, el señor Lavasori me está diciendo acá como argumento que tienen solidez? ¿Cómo puedo rebatir eso? Pero usted no entiende los videos, no quiere entender, porque no quiere. Seguramente usted tiene puesto de privilegio y da discursos de 1 hora, es anciano, lleva ministerial y se siente importante en ese mundo de tarados. Cuando usted entra y le dice, hermanita, y da discursos de 1 hora para enseñar a ciegos, y usted es un guía ciego que guía a ciegos y los dos se van al hoyo. La UASTA ha reconocido que sus alimentos son de hombres. En la palabra de febrero de 2017, página 26, que el esclavo no es infalible, que se equivocan en materia de doctrina y de organización, que no están inspirados por Dios, ni reciben nada por inspiración divina, ni por revelación divina, nada, que son sus propios puntos de vista, sus propias ideas, sus propias elucubraciones, sus propias conclusiones personales, de sus estudios personales que ellos hacen. Imagínense, estudios hechos por hombres ignorantes en teología, que nunca pasaron un seminario o una universidad, que por la justa han acabado la secundaria, y algunos no tienen ni media completa, y son aquellos encargados de analizar y estudiar la Biblia, gente ignorante, indocta, con limitaciones mentales. Y es por eso pues que todas las doctrinas de la Watchtower, de toda su historia, si uno analiza la historia, el récord acá, el récord policial, por decirlo de alguna manera, la foja de servicio de la Watchtower, son todos sus libros, han quedado todos en la basura. No solo los libros de Russell, sino todos los libros del juez Rutherford, que estuvo 25 años como presidente de la Watchtower y publicó más de 26 libros y más de 80 folletos a título personal. Todos están en la basura. ¿Qué pasaron con los libros del señor Fred Franz, que publicó él durante 1942 a 1992, durante 50 años de la historia de la Watchtower? Todos los libros de Franz están todos en la basura. Tanto es así que cuando uno entra a jw.org, la única literatura que uno puede descargar de la Watchtower no tiene más de 20 años de antigüedad. Eso da a entender que la Watchtower solamente tiene 20 años de antigüedad, porque de lo contrario, si fuera una religión más antigua, que se fundó en el siglo XIX, pues debería estar disponible también descargar los libros del pastor Russell, como el señor Rutherford y todo lo de Franz. Sin embargo, no es posible descargar esos libros porque están todos en la basura. Entonces, ¿cómo puede ser una religión verdadera cuando vemos que todos sus libros de su historia, de su historial, desde sus inicios, todos están en la basura? Y se hacen llamar como la verdad. ¿Qué tiempo tiene este hermano en la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? ¿Qué verdad? ¿La verdad de Russell? ¿La verdad de Rutherford? Porque la Watchtower tiene muchas verdades durante su historia, con cada presidente. Con cada presidente la Watchtower tuvo su verdad diferente al del siguiente presidente. Todos los presidentes que entraron a la oficina como presidente pusieron sus propios elementos espirituales que eran diferentes a los del anterior presidente, y para ello tuvieron que descartar los libros del anterior presidente para poner sus propios puntos de vista. Y así, y eso explica por qué hoy en día todos esos libros están en la basura. Usted, señor Olivera, vaya a jw.org y vea qué libros tiene usted opción para descargar, para poder estudiar. No tiene más de 20, quizás por suerte 30 años de antigüedad, y la Watchtower tiene más de 135 años de historia como organización verdadera,
escogida por Dios a través del pastor Russell. Qué raro, ¿no? Tiene 135 años desde que se originó como pastor Russell, sin embargo su libro no tiene más de 30 años de antigüedad. Porque no es posible descargar los libros antiguos porque están todos en la basura. Entonces, ¿cómo puede ser esta religión verdadera si en toda su historia, todo su pasado, está lleno de mentiras? De libros descartados porque no eran la verdad. Solamente se echa a la basura todo lo que es basura, lo que no sirve. Y si la UASTAB publica alimento espiritual para alimentar a la gente con alimento espiritual y se echan a la basura, es porque esos alimentos espirituales fueron basura. Basura que no sirve para alimentar a la gente, sino que los intoxica, los mata espiritualmente, les hace daño. De ahí le dice pues que el único engañador y mentiroso es Satanás el diablo. Y si la UASTAB publicó mentiras en el pasado, quiere decir que Satanás el diablo estuvo detrás de ellas siempre. No yo, señor Rivera. Es Satanás que está detrás del cuerpo gobernante o de las personas encargadas de las publicaciones. Comité de redacción. Qué sé yo, de comité encargado de la publicación de la literatura, que puede ser un grupo de personas. No sé si el Estado discreto, porque hasta eso ni creo en eso. Porque son tan brutos, tan ignorantes, que no creo que tengan la capacidad ni siquiera de publicar una atalaya. Esta gente publicó mentiras que con el tiempo tuvieron que descartarse. Y la UASTAB dijo algo muy cierto. En la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Cuando digo cómo identificar la religión verdadera, dijo: la religión que enseña mentiras jamás podrá ser la religión verdadera. ¿Y quiénes son los campeones enseñando mentiras? La UASTAB. Veamos nomás las tantas fechas fallidas del fin del mundo que no se cumplieron de la UASTAB. Russell decía que el fin del mundo venía en 1914. Cuando no funcionó, no pasó nada en 1914, dijo que se había equivocado por un año por el año 0. Que le faltaba agregar eso y dijo que iba a ocurrir en 1915. Cuando no vino en 1915, ahí se enfermó más, porque quedó doblemente falso profeta y ahí comenzó a decaer en salud y en 1916 murió. Después entra en la presidencia en 1917 el señor Rutherford y en ese mismo año de su presidencia se publica el libro El misterio terminado en 1917, donde se decía que el siguiente año, en 1918, todas las iglesias católicas y protestantes iban a ser destruidas junto con sus miembros por millones. Y no pasó nada. ¿Esa religión verdadera? Luego, cuando no funcionó la fecha de 1918 como la destrucción de la iglesia católica y la iglesia protestante y sus miembros muertos por millones, el señor Rutherford dijo no, que habiendo analizado mejor las escrituras, estaba más indicado el año de 1925 como la fecha ya del fin del mundo. Iban a visitar los patriarcas para ubicar la tierra en una tierra restaurada, en un paraíso restaurado, que eso iba a ocurrir en 1925, y que este año, el año 1925, estaba mucho más indicado en las escrituras que el año 1914. Y también fue pues otra metida de pata, otra mentira, otro engaño. ¿Esta puede ser la religión verdadera? ¿Usted no se da cuenta, señor Rivera, o está bruto? ¿No es cierto? Es una religión falsa. Y pues, no les sigo contando, cuando no les salió la fecha de 1925, dijo que estaba muy cerca del fin del mundo, no hay que construir Bet Salim. Cuando no ocurrió nada en 1925, dijo, ya está cerca, de todas maneras está en el fin del mundo, está cerca, hay que construir la casa para los patriarcas, para que van a resucitar, de todas maneras. Y hizo en 1929, construyó Bet Salim, en 1929, para regar a los patriarcas, que iban a estar en cualquier momento, hay que esperar, me equivoqué en 1925, pero está cerca, son unos cuantos años más. Y construyó Bet Salim en 1929 para regar a los patriarcas. Y ahí, mientras tanto, mientras esperaban los patriarcas, ahí vivió pues el señor Rutherford ahí, como un millonario en Bet Salim, ahí en California. Vivió ahí, tenía su Cadillac de 16 cilindros de lujo para él, vivió como un millonario en plena depresión de los años 30. Imagínense, justo construye Bet Salim cuando viene la Gran Depresión y la gente se moría de hambre. Los testigos de Jehová morían literalmente de hambre, y él, como millonario, se construye una casa en 1929, en pleno reventamiento o explosión o inicio de la Gran Depresión de los años 30. Y ahí vivió como un millonario mientras los pobres testigos de Jehová sufrían penurias, y se dedicaba a viajar por Europa como millonario. Esta religión, ¿verdad?, si uno analiza el pasado de la Watchtower, de su presidente, es una vergüenza. Jehová, Dios nunca hubiera podido probar esta religión, como su organización. Es una mentira. Y cuando no le funcionó tampoco en 1929, y no venían los patriarcas, no resucitaron los patriarcas,
Él estaba seguro que seguía con la historia de que el fin estaba cerca, que ya se iba a enganchar la segunda parte de la gran tribulación que había pasado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y ya se va a enganchar, decía, ya se va a enganchar, ya, y va a iniciar el Armagedón. Y cuando empezó el año 1939 la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dijo, ya está, ya se enganchó la segunda parte de la gran tribulación, y ya ahorita viene el Armagedón, ya estamos cerca. Y el año 1941 entra Estados Unidos a la guerra, pues, con Pearl Harbor, y el juez dijo, ya está, ahorita viene el Armagedón. El año 1942, en enero, el 5 de enero de 1942, muere el señor Rutherford, muriendo pensando que iba a venir el Armagedón, y estaba ya, porque Estados Unidos entró a la guerra, en el año 1941 o 42 entra a la guerra Estados Unidos, a raíz del ataque a Pearl Harbor, y dijo, ya, ahora sí puedo morir en paz porque el Armagedón se viene, ya está, se va a cumplir. Se murió y no vino el Armagedón. Acabó la Segunda Guerra Mundial y no pasó nada. Y entonces aparece pues en escena el señor Nathan North en reemplazo, como sucesor del señor Rutherford, entra él con el señor Franz como vicepresidente. El señor Franz se encarga de todo lo que era la teología, la parte doctrinaria de la sociedad Watchtower, mientras el señor North se dedicó a la parte de organización, a administrar la sociedad Watchtower. Y durante esos años, del señor Franz como el oráculo de la Watchtower, como el dador de alimento espiritual, como el único esclavo fiel y secreto en realidad, él comenzó también a crear su propia fecha del fin del mundo, ya no en 1925 como lo había hecho el antecesor Rutherford, sino que ahora él tenía ya su fecha también, que iba a ser 1975. Y también estaba seguro que su fecha se iba a cumplir y defendió esa fecha, todo. Y la Watchtower se llenó de plata vendiendo de ilusiones a la gente, frustró a muchos jóvenes que no se casaran, que no estudiaran una carrera porque el fin estaba a la vuelta de la esquina y que no iban a envejecer nunca los jóvenes. Y se esperaba que el año 1975 vendría el Armagedón y todos estarían ya en el paraíso. Dime, ¿esta es la religión verdadera? Olivera, ¿usted cree que es la religión verdadera? No lo puede ver y sigue usted pataleando, haciendo el ridículo ahí en YouTube insultándome. ¿Usted puede ser tan bruto? Cuando no pasó nada en 1975, la Watchtower quedó pues catapultada, es decir, reconfirmada que era un falso profeta moderno, los más grandes falsos profetas del siglo XX. Cuando Franz no se le cumplió la fecha de 1975, quedó contra la cola de las piernas, quedó en ridículo, y muchos dirigieron abandonaron la Watchtower, si usted no lo sabe. Muchos se largaron, se dieron cuenta que era una religión falsa. Pero Franz continuó con la misma historia de Rutherford. No, ya está cerca, ya está cerca el fin del mundo. Me he equivocado por unos cuantos, son cuestión de meses o quizás unos cuantos años más. Ya, de todas maneras, viene el fin del mundo antes que acabe el siglo XX. Y así escribió el libro Revelación o Apocalipsis en 1988, haciendo su interpretación del libro de Apocalipsis, refiriéndose a todos esos versículos de Apocalipsis, que todos se iban a cumplir dentro del siglo XX. Y tuvo el coraje, tuvo la caradura de decir que la obra ministerial iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé iba a culminar en el siglo XX y que para el siglo XXI ya no se seguiría predicando más las buenas nuevas a las naciones, porque el fin del mundo ya habría llegado. Pero el señor Franz murió en 1992 y no vio pues cumplido el fin del siglo XX y seguramente dentro de su agonía pensaría que de todas maneras el fin del mundo estaba para unos cuantos años más adelante antes de culminar el siglo XX. Él murió en 1992 y él pensaba pues que el fin del mundo tenía que ocurrir dentro del siglo XX, porque como una generación para él duraba 80 años, él pensaba que los últimos días empezaron en 1914 y que como la Biblia dice en Mateo 24, versículo 24, que de verdad digo que no pasará de esta generación. Franz pensaba que los 80 años que duró una generación comenzaron a contarse en 1914 cuando empezaron los últimos días y que el fin del mundo estaba para 1994 a más tardar. Son los 80 años más 1914. Pero él murió en 1992 sin haber llegado pues, a 1994 y habrá
creído pues que entre 2 años más se cumplían los 80 años de una generación y vendría el fin del mundo antes de culminar el siglo XX. Y nada, eso ocurrió, nada. Estamos ya en el siglo XXI, han pasado 17 años desde que hemos entrado al siglo XXI y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque esta nación no está con Dios. Es una nación falsa, Dios no los guía, no es la nación de Jehová. Porque tantos engaños y tantas mentiras de pata no puede ser una prueba que esta nación de Jehová, de ninguna manera. Ahora, si usted no lo puede ver, señor Olivera, es porque usted es un tarugo. Y lo único que le queda es insultarme porque está desesperado. Y esto lo dirijo a usted, que también sigue defendiendo a esta falsa condición religiosa. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirle. Y por favor, deje de estar insultándome y llamándome viejo. El insulto ad hominem es una reacción de un hombre ignorante, de un hombre que no tiene argumentos para contestar inteligentemente mis exposiciones, mis denuncias. Y como no sabe cómo contestarla porque no tiene forma de rebatir lo que yo expongo para desenmascarar a Guastaba, lo único que le queda a usted es insultarme. Como si con eso usted pudiera convencer a alguien, insultándome. Ese insulto se llama insulto ad hominem, insulto a la persona, porque usted no tiene argumentos inteligentes para poder rebatir lo que yo expongo. Bueno amigos, eso es todo por ahora y será hasta la próxima y gracias por su atención.